Hola, yo soy Andrea y en este video te voy a compartir cómo hacer un week planner o un planeador semanal para que te organices tus planes, tus ideas y pues nada, vamos a comenzar. Bueno, nada más para dar una breve introducción, me inspiré en esta idea por todo lo que está de moda con los bullet journals, que son prácticamente el hacer tu propia agenda. Ahorita que tenemos mucho tiempo libre y estamos buscando cosas que hacer para entretenernos o llenar esos huecos, pues se me ocurrió esta idea para poder organizar nuestra semana, implementar actividades, también tener ese plan para ver qué hicimos en la semana, qué tan productivos fuimos, qué actividades implementamos nuevas y pues nada más hacer una retroalimentación. Y obviamente al mismo tiempo, pues si te gusta todo esto de lettering y escribir y decorar notas, pues también es una muy buena manera de entretenerte y practicar. Así que vamos a ello. Pues voy a usar un cuaderno, pero tú puedes usar lo que tú quieras y tengas a la mano. Mi tono de colores, escogí una paleta fría, como son estos azules, verde y morado. También voy a estar utilizando plumas negras, algunos stickers que combinan con mi paleta y algunos post-its que al final no utilicé, pero si te quieres poner creativo, adelante. Muchas de mis ideas las saco de internet como Google o Pinterest, así que si tú también necesitas un poco de inspiración y demás, te recomiendo que siempre cheques algunas ideas antes de empezar tus notas. Ok, pues para empezar voy a comenzar por colocar el título o escribir el título, así que voy a estar utilizando este azul bebé. Y voy a estar escribiéndolo únicamente con el lado más finito, pero no importa cuál de ustedes utilicen, o sea, el punto es que escriban su título sin agregar detalles ni sombras ni nada por el estilo, simplemente recalcarlo y acomodarlo. Y pues ahora con lápiz siempre me gusta empezar, como soy muy perfeccionista, por hacer algunas marcas de referencia de dónde quiero que empiecen ciertos títulos, acomodar cajitas, que todo tenga un espaciado más o menos igual y a la hora de hacer mi texto pues sea mucho más sencillo. Y una vez que lo termino, obviamente puedo borrar todas estas marcas y que se vea limpio y en fresco. Así que son más bien para referencia, no es otra cosa. Y pues ya con esas marcas de referencia, ahora sí puedo ir y colocar lo que van a ser mis subtítulos, o en este caso los días de la semana, con la parte gordita del plumón. Y ahora sí, con mi pluma negra voy a ir a rellenar los cuadritos que acabo de hacer con el plumón con los días de la semana. Y esto también me va a ayudar como para darme una idea de cómo va quedando e improvisar en la marcha si quiero agregar algo o quiero hacer algo distinto en las notas. Y claro que irles dando estructura y pues rellenando todo lo que vamos haciendo. Para el siguiente paso decidí poner estas lunas y soles de una imagen que me inspiró a hacer esto, que está muy cool la idea. Y prácticamente es poner las horas que hay en el día, las dividí en la mañana y en la noche o en la tarde y las voy a utilizar para tener un como termómetro del humor, un tracker. Entonces voy a estar coloreando dependiendo del humor en cómo me sentí en ciertas horas. Pero este es un ejemplo, ustedes lo pueden utilizar con cuántos vasos de agua han tomado o cuántas, no sé, páginas de su libro han leído. Y con este marcatextos verde mentoso, entonces voy a colocar puntos en cada día de la semana que me van a ayudar como a organizar o que se vea más ordenadita todas las ideas o los planes que quiera implementar dentro de mi semana. Ahora con este plumón morado, que no sé por qué no enseñé la cámara, seguramente se me olvidó, voy a escribir mi siguiente título que va a ser las metas que me quiero poner en la semana, donde voy a tener otro mini tracker de cosas como cuántos litros de agua quiero tomar al día, cuántos minutos quiero meditar al día, cuántos capítulos quiero leer al día para terminar un libro, etc. Ustedes pueden improvisar y poner todas las cosas que se les ocurran y que quieran lograr o incluso experimentar durante la semana. Y también más abajo estoy haciendo lo que es mi mood tracker.
Entonces para cada categoría que les mencionaba anteriormente se me ocurría hacerlo con dibujitos, es decir, representando cada cosa que quiero hacer. Para meditar hice lo que es el yin y el yang, para tomar agua hice unos vasitos de agua, para lo de los libros hice algunos libros abiertos y estos más adelante les voy a enseñar cómo, pero los voy a rellenar con los plumones. Si lo completé todo, es decir, tomé toda la cantidad de agua que tenía como meta para ese día, pues entonces relleno todo el vasito de agua y si solo tomé la mitad o un cuarto, lo voy rellenando a lo que yo creo que es esa cantidad. Y en la parte de abajo, pero ustedes lo pueden poner nuevamente donde ustedes prefieran, puse los días de la semana, las iniciales, para indicarme y tener categorizada cada actividad y saber en qué día es que lo estoy realizando y rellenarlo. Y ya por último, como les decía, en la parte de abajo estoy haciendo el mood tracker. Entonces en este simplemente voy a poner los simbolitos de las emociones. Si estoy, por ejemplo, contenta, aburrida, ansiosa, tranquila. Y entonces estas las voy a rellenar con diferentes colores de la paleta que estoy usando para crear mis notas. Y más adelante, como les digo, les voy a enseñar cómo las voy a representar en las horas del día que marqué en cada día de la semana en mis recuadros de la parte superior. Ahora sí voy a agregar la sombra a mi título y todos los demás detalles y prácticamente lo hago solo con pluma negra y esto hace que resalte y sobresalga más los títulos y se vean también como más fuertes, más llamativos. Y ahora los stickers. La verdad es que casi no utilizo stickers en mis notas en el día al día, así que decidí experimentar con ellas porque también siempre las tengo guardadas porque no las quiero usar. Entonces creí que sería divertido implementarlas, además de que sí le dan un toque más cómico y se ven las notas más llamativas y coloridas. Entonces pues siento que las mías ya estaban muy retacadas y por eso no utilicé tantos stickers, pero traté de utilizar los que pudieran ser lo más parecido a los colores que utilicé para escribir. Y bueno, voy a estar rellenando el planeador, pero antes olvidé decirles un tip que es siempre checar que la tinta de su pluma se haya secado y si está seca entonces pueden ir y agregar el plumón, de lo contrario sus plumones se van a ensuciar de pluma y pues a la larga esto puede afectar y no está muy cool. Entonces siempre les recomiendo que chequen bien que no importa qué tipo de pluma sea, chequen que se haya secado antes de meterle plumón. Y pues ahorita voy a estar rellenando la información como si fuera un planeador semanal. Obviamente todo esto es inventado, simplemente es para ejemplo. Y pues así sería más o menos cómo quedaría rellenado. Esto es nada más para que se den una idea. Y pues nada. Y ahora sí la parte que me emociona más, rellenar todos estos mood trackers y estos trackers. Entonces simplemente con mi plumón pues pueden ver que hay cosas que relleno por completo, hay otras que no. Y para mi mood tracker pues voy a estar utilizando la gama de colores en las horas del día, representando el humor. Y creo que esta es una manera muy padre de hacer como una introspectiva de uno mismo y darse cuenta de cómo se sintió durante la semana y qué cosas podemos cambiar. Y listo, este es el resultado final de las notas. Muchas gracias si te quedaste hasta el final. Si te ha gustado, pues muchas gracias. Espero verlos a la próxima. Adiós.